Bella llevó a sus hijos a una casa en el bosque sin saber que estaban being vigilados. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando María detuvo el viejo sedán frente a la cabaña de madera. Había conducido durante casi 6 horas desde la ciudad, con sus 2 hijos dormidos en el asiento trasero. Lucas, de 8 años, y Emma, de 11, no habían hecho preguntas cuando les dijo que se irían por un tiempo. Habían aprendido a no preguntar. La casa pertenecía a su tía Beatriz, quien había fallecido 3 meses atrás. María apenas la recordaba de su infancia, solo algunas visitas esporádicas donde la mujer le parecía extraña, siempre mirando hacia el bosque por la ventana de la cocina. Pero ahora necesitaba un lugar donde desaparecer, donde Rodrigo no pudiera encontrarlos. El abogado le había dado las llaves junto con una mirada de advertencia que no supo interpretar. Despertó a los niños con suavidad. Emma abrió los ojos primero, observando la estructura de 2 plantas rodeada de pinos gigantescos. La pintura verde oscuro se descascaraba en varios lugares, y las ventanas parecían ojos ciegos en la penumbra creciente. ¿Aquí vamos a vivir?, preguntó Lucas, frotándose los ojos. Por un tiempo, mi amor. Será como unas vacaciones. Pero María sabía que no eran vacaciones. Eran supervivencia. Entraron con las maletas mientras el crepúsculo se convertía en noche. El interior olía a humedad y madera vieja. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas inmóviles. María encontró el interruptor de luz, pero nada sucedió. «El generador debe estar afuera», murmuró, recordando que el abogado había mencionado algo sobre eso. Usaron las linternas de sus teléfonos para explorar. La sala principal tenía una chimenea de piedra, un sofá desgastado y una mecedora junto a la ventana. La cocina era pequeña pero funcional, con una estufa de leña y una bomba de agua manual sobre el fregadero. Había 2 dormitorios en la planta superior y uno abajo. Los niños arriba, yo abajo, decidió María, pensando en las posibles rutas de escape. Mientras acomodaban sus cosas, Emma notó algo en la pared del pasillo superior. Había marcas, como si alguien hubiera estado contando días. Pequeñas líneas verticales agrupadas de 5 en 5, docenas de ellas. «Mamá, mira esto». María subió las escaleras y examinó las marcas con el haz de su linterna. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cuánto tiempo había estado contando su tía? ¿Y por qué? Debe ser de un juego viejo, mintió, apartando a Emma suavemente. Vamos a dormir. Mañana exploraremos mejor. Pero ninguno de ellos pudo dormir bien esa noche. La casa crujía constantemente, como si respirara. María se quedó despierta en el sofá de la sala, mirando hacia la ventana. A través del vidrio sucio podía ver la línea oscura del bosque, y por un momento juró ver una luz entre los árboles, una luz pequeña, parpadeante, como una linterna moviéndose entre los troncos. Se levantó y presionó su rostro contra el cristal frío. La luz había desaparecido. «Son imaginaciones», se dijo. «Estás paranoica por Rodrigo. Nadie sabe que estás aquí». Pero en lo profundo de su mente, una vocecita susurraba que algo no estaba bien. La mañana llegó con niebla espesa. María se despertó sobresaltada en el sofá, con el cuello rígido y un dolor de cabeza pulsante. Por un momento no recordó dónde estaba. Luego todo volvió en una avalancha. La huida, la cabaña, el bosque. Escuchó movimiento en el piso superior. Los niños ya estaban despiertos. Se levantó y encontró el generador detrás de la casa, tal como el abogado había indicado. Después de varios intentos, el motor tosió y cobró vida. Las luces de la casa parpadearon débilmente. En la cocina encontró algunas latas de conservas en la despensa y una nota pegada al refrigerador viejo.
La letra era temblorosa, claramente escrita por su tía en sus últimos días. Si alguien viene aquí, deben saber, nunca salgan de noche, mantengan las cortinas cerradas, no respondan si escuchan voces en el bosque, no son quienes creen que son. María arrugó la nota rápidamente cuando escuchó las pisadas de Emma bajando las escaleras. «Buenos días, cariño». «Mamá, ¿hay alguien afuera?» El corazón de María se detuvo. «¿Qué dices?» «Vi a alguien desde mi ventana. Estaba parado entre los árboles, solo mirando la casa». María subió corriendo las escaleras y miró por la ventana del dormitorio de Emma. La niebla era tan densa que apenas se podía ver más allá de los primeros metros. Pero allí, justo donde la niebla se volvía impenetrable, había una silueta, inmóvil, observando. María sintió que se le helaba la sangre. No podía distinguir características, solo la forma oscura de una persona de pie, completamente quieta, con los brazos colgando a los lados. «Quédate aquí», le ordenó a Emma con voz tensa. Bajó las escaleras, tomó un cuchillo de cocina y salió por la puerta trasera. El aire era frío y húmedo. La niebla envolvía todo en un silencio antinatural. Ni siquiera se escuchaban pájaros. Caminó hacia donde había visto la figura, pisando ramas que crujían bajo sus pies. Su respiración formaba nubes blancas en el aire. A medida que se acercaba al borde del bosque, la silueta parecía retroceder, manteniéndose siempre en el límite de visibilidad. «Hola», llamó, sintiendo la estupidez de su propia voz. No hubo respuesta. Dio unos pasos más. La figura había desaparecido, pero en el suelo, donde creía haberla visto, encontró algo que la hizo retroceder instintivamente. Huellas, no de zapatos, sino huellas profundas, como si alguien hubiera estado parado allí durante horas, hundiéndose lentamente en la tierra húmeda. Y había algo más, un pequeño objeto brillante, medio enterrado en el barro. Lo recogió con dedos temblorosos. Era un diente, un molar humano con el empaste de plata aún intacto. María dejó caer el diente como si quemara y corrió de vuelta a la casa. Cerró la puerta con cerrojo y se apoyó contra ella, respirando agitadamente. «¿Mamá?» Lucas había bajado y la miraba con ojos preocupados. «¿Qué pasa?» «Nada, mi amor, solo pensé que había visto un animal. Vengan, les prepararé el desayuno». Pero mientras calentaba las latas de sopa en la estufa, María no podía dejar de pensar en ese diente y en las marcas en la pared y en la nota de su tía. «¿En qué me he metido?», pensó, mirando a sus hijos que comían en silencio, ajenos al peligro que podía acecharlos. Por la tarde decidió explorar mejor la casa. Necesitaba entender dónde estaban y qué había sucedido allí. En el desván encontró cajas con documentos viejos, fotografías descoloridas y diarios polvorientos. Abrió uno de los diarios. La letra era de su tía Beatriz, pero de muchos años atrás, cuando era más joven. 15 de marzo de 1987. Han vuelto a aparecerse. Esta vez fueron 3. Los vi desde la ventana de la cocina justo antes del amanecer. Papá dice que son solo excursionistas perdidos, pero yo sé la verdad. He visto cómo se mueven. Ningún humano se mueve así. Ningún humano puede quedarse tan quieto. María pasó las páginas rápidamente, sintiendo el terror crecer en su pecho. 22 de marzo de 1987. Mamá ha desaparecido. Salió anoche a investigar los ruidos. Papá y yo la buscamos hasta el amanecer, pero no encontramos nada. Solo sus zapatillas junto al gran roble del norte. Papá dice que debió perderse en el bosque, pero las zapatillas estaban perfectamente alineadas, una junto a la otra, como si se las hubiera quitado con cuidado. 3 de abril de 1987. Papá está actuando extraño. Lo encontré anoche parado frente a la ventana, mirando hacia afuera. Cuando le hablé,
No respondió durante casi un minuto. Luego se volvió y sonrió, pero no era su sonrisa. Era demasiado amplia, demasiado fija. Las manos de María temblaban mientras leía. Quería detenerse, pero no podía. 10 de abril de 1987. Papá se ha ido al bosque. Dijo que ellos lo llamaban. Dijo que tenía que ir. Traté de detenerlo, pero era muy fuerte. Me empujó y salió corriendo hacia los árboles. No ha regresado. Estoy sola ahora. Los veo todas las noches, cada vez más cerca. Son 6 ahora. 6 figuras paradas en círculo alrededor de la casa, esperando. María cerró el diario bruscamente. Sus manos estaban frías como el hielo. Miró por la pequeña ventana del desván hacia el bosque. La niebla se había levantado un poco, revelando las copas de los árboles oscuros que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Tenía que sacar a sus hijos de allí, inmediatamente. Bajó las escaleras apresuradamente y encontró a Emma y Lucas jugando a las cartas en la sala. «Niños, empaquen sus cosas. Nos vamos». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Emma. «Acabamos de llegar. No es seguro aquí. Nos vamos ahora». Lucas comenzó a llorar. Estaba cansado de huir, cansado de no entender nada. María corrió a su habitación y lanzó su ropa en la maleta. Su teléfono no tenía señal, como había sido desde que llegaron. Tendría que conducir hasta encontrar cobertura y llamar ¿a quién? ¿A la policía? Para decir que había leído el diario loco de su tía muerta y encontrado un diente en el bosque, pero mientras guardaba sus cosas, escuchó el grito. ¡Emma! Soltó la maleta y corrió hacia la sala. Emma estaba junto a la ventana, señalando hacia afuera con una mano temblorosa. «Mamá, hay personas, muchas personas». María miró por la ventana y sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Había figuras alrededor de la casa, no 6 como en el diario de su tía, docenas, todas paradas completamente inmóviles, formando círculos concéntricos alrededor de la cabaña. Algunas estaban cerca, otras más lejos entre los árboles. Todas miraban hacia la casa con la misma quietud antinatural. Eran de diferentes edades y géneros, vestidos con ropa de distintas épocas, algunos con atuendos modernos, otros con ropa que parecía de décadas atrás, pero todos compartían la misma expresión, ninguna. Rostros completamente inexpresivos, brazos colgando, ojos fijos en la casa. «No miren», susurró María cerrando las cortinas bruscamente. «No los miren a los ojos». «¿Quiénes son?», lloró Lucas. «No lo sé, mi amor, pero nos quedaremos adentro. Estaremos bien si nos quedamos adentro». Pero no estaba segura de eso en absoluto. La noche cayó como una manta negra sobre el bosque. María había cerrado todas las cortinas y colocado muebles contra las puertas. Los niños estaban acurrucados en el sofá, con mantas envueltas a su alrededor. Habían comido algo de pan seco que encontraron, pero nadie tenía realmente apetito. «Mamá, tengo miedo», susurró Emma. «Lo sé, cariño. Yo también. Pero estaremos bien. Mañana por la mañana se habrán ido y nos iremos de aquí, te lo prometo». Pero mientras decía esas palabras, escuchó algo que hizo que se le erizara la piel. Pasos, en el porche, lentos, deliberados, como si alguien caminara con extremo cuidado, colocando cada pie con precisión matemática. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Hubo un largo silencio, luego 3 golpes, suaves pero claros. Toc, toc, toc. María contuvo la respiración. Miró a sus hijos que la observaban con los ojos muy abiertos. «No respondan», susurró. Otro silencio. Luego, una voz. Familiar pero incorrecta. «María, soy yo». Abre la puerta. Era la voz de Rodrigo, su exmarido, pero no podía ser él. No había forma de que supiera dónde estaban.
María, por favor, hace frío, los niños deben estar preocupados. Déjame entrar. La voz era perfecta, cada inflexión, cada tono, exactamente como él hablaba. Pero había algo profundamente equivocado en ella. Era demasiado perfecta, sin respiración, sin vacilación. «No es él», susurró María a sus hijos. «No importa lo que diga, no es él. María, sé que puedes escucharme. Vi el coche, sé que están ahí. Solo quiero hablar. Solo abre la puerta». Emma comenzó a temblar. Lucas se tapó los oídos con las manos. Los golpes comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez, más insistentes. «María, abre esta maldita puerta». La voz había cambiado. Ya no sonaba como Rodrigo. Sonaba como algo intentando imitar la ira humana, pero sin comprenderla realmente. Los golpes continuaron durante lo que pareció una eternidad. Luego se detuvieron abruptamente. Silencio. María esperó, con el cuchillo apretado en su mano. Minutos que parecieron horas. Entonces escuchó algo diferente. Pasos en el piso superior. Algo estaba dentro de la casa. «Quédense aquí», susurró a sus hijos, aunque cada fibra de su ser le gritaba que no los dejara solos. Subió las escaleras lentamente, paso a paso. La madera crujía bajo sus pies. En el pasillo superior, vio que la puerta del dormitorio de Emma estaba abierta. Estaba segura de haberla cerrado. Se asomó cautelosamente. La habitación estaba vacía, pero la ventana estaba abierta de par en par. Las cortinas ondeaban con la brisa fría nocturna. Corrió hacia la ventana y miró hacia abajo. Debajo, en el suelo, había una escalera apoyada contra la pared. Una escalera que definitivamente no estaba allí antes. Y al pie de la escalera, mirando hacia arriba, había una figura. Incluso en la oscuridad, María podía ver su sonrisa. Una sonrisa demasiado amplia, estirándose más allá de lo humanamente posible. María cerró la ventana con cerrojo y corrió de vuelta abajo. Tomó a sus hijos y los llevó al dormitorio de la planta baja, el único sin ventanas al bosque. «No importa lo que escuchen, no salgan de este cuarto», les ordenó. ¿Me entienden? Ambos asintieron, aterrados. María cerró la puerta y colocó una cómoda pesada contra ella. Luego se sentó en el suelo con su cuchillo, espalda contra la puerta, preparada para defenderlos con su vida si era necesario. Los sonidos comenzaron poco después. Pasos por toda la casa, puertas abriéndose y cerrándose, el crujido de las tablas del suelo, voces susurrando en las paredes. No palabras reales, solo el sonido de voces humanas sin significado, como si algo estuviera practicando el acto de hablar. Emma y Lucas se abrazaron en la cama, cubiertos hasta la cabeza con mantas. María apretó el mango del cuchillo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces, justo del otro lado de la puerta, escuchó la voz de su tía Beatriz, la misma que recordaba vagamente de su infancia. «María, querida, sé que tienes miedo. Yo también lo estaba. Pero es mucho más fácil si simplemente abres la puerta. Ellos solo quieren conocerlos. Solo quieren entender. Una vez que te rindes, el miedo desaparece. Tu padre lo entendió. Tu madre lo entendió. Todos eventualmente lo entienden. Vete», susurró María con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Vete y déjanos en paz». «No puedo irme, querida. Ninguno de nosotros puede. Ese es el punto. Y tú tampoco podrás. La casa no te dejará». La voz de su tía se rió. No era una risa malvada o aterradora. Era una risa triste, resignada. La risa de alguien que ha aceptado su destino hace mucho tiempo. «Marca los días, María, como yo lo hice, como todos lo hacemos. Marca los días hasta que ya no sepas por qué estás marcando, hasta que seas parte del bosque, como nosotros». Los sonidos continuaron toda la noche. María no durmió ni un segundo.
Se quedó despierta, vigilante, protegiendo a sus hijos con cada gramo de su voluntad. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por debajo de la puerta, los sonidos finalmente cesaron. María esperó otros 30 minutos antes de atreverse a mover la cómoda. Abrió la puerta lentamente y se asomó al pasillo. La casa estaba silenciosa, vacía. Revisó cada habitación. No había nadie. La escalera debajo de la ventana había desaparecido. Todo parecía exactamente como lo habían dejado, excepto por una cosa. En la pared del pasillo superior, junto a las marcas que su tía había hecho, había 3 nuevas líneas, frescas, hechas con algo que parecía carbón. María sintió náuseas. No había hecho esas marcas, y no había estado en el pasillo superior en toda la noche. «Nos vamos, ahora», dijo, despertando a los niños. No se molestó en empacar. Simplemente tomó las llaves del coche y corrió hacia la puerta principal con Emma y Lucas detrás de ella. Abrió la puerta. El coche no estaba. María salió corriendo al espacio donde lo había estacionado. No había señales de que alguna vez hubiera estado allí, sin marcas de neumáticos, sin aceite manchado en el suelo, nada. «No, no, no, no», murmuró girando en círculos. Miró hacia el bosque. A plena luz del día parecía normal, hermoso incluso. Los pájaros cantaban. El sol brillaba a través de las copas de los árboles. No había figuras extrañas, no había amenazas visibles, pero María sabía la verdad. Estaban atrapados. «Mamá, ¿dónde está el coche?», preguntó Lucas con voz pequeña. «Yo no lo sé, mi amor». Emma señaló algo en el camino de entrada. María caminó hacia allí y sintió que sus piernas se volvían de gelatina. Había huellas de neumáticos, pero no conducían hacia afuera. Conducían hacia el bosque, directamente hacia los árboles, y desaparecían entre ellos como si el coche hubiera sido arrastrado hacia la oscuridad. María tomó la mano de sus hijos y los llevó de vuelta adentro de la casa. Cerró la puerta con llave y se deslizó por ella hasta quedar sentada en el suelo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Emma. María no tenía respuesta. Miró alrededor de la casa que ahora era su prisión. El sol brillaba a través de las ventanas, pero de alguna manera la casa todavía se sentía oscura. «Vamos a sobrevivir», dijo finalmente. «Vamos a encontrar una manera de salir de aquí». Pero incluso mientras lo decía, su mirada cayó sobre la ventana de la cocina, la misma ventana donde su tía solía pararse mirando hacia el bosque. Y María comprendió con terrible claridad que se convertiría en su tía. Marcaría los días en las paredes, vigilaría el bosque, se volvería loca lentamente en esta casa, a menos que encontrara lo que su tía nunca había encontrado, una salida. Durante los siguientes días, María exploró metódicamente cada centímetro de la casa y los terrenos inmediatos. Los niños la ayudaban, aunque no entendían completamente por qué estaban buscando. María les había dicho que era un juego, una búsqueda del tesoro para encontrar la manera de hacer que el coche volviera. Encontró más diarios de su tía, docenas de ellos, escondidos en diversos lugares. La historia que contaban era consistente y aterradora. Su tía había intentado escapar muchas veces. Cada vez, algo la traía de vuelta. A veces era el coche que dejaba de funcionar justo en el borde del bosque. Otras veces era la confusión repentina, encontrándose caminando de vuelta hacia la casa sin recordar haber dado la vuelta. Pero había algo más en los diarios. Referencias a la fuente. Su tía creía que había algo en el bosque, algo que mantenía todo esto funcionando. Si pudiera encontrarlo, tal vez pudiera destruirlo. Nunca escribió si lo encontró. Los diarios simplemente terminaban abruptamente, años antes de su muerte real. María decidió que tenía que intentarlo. Tenía que adentrarse en el bosque y encontrar lo que fuera que mantenía este lugar funcionando.
Ustedes se quedan aquí, le dijo a Emma y Lucas en la mañana del cuarto día. Cierren todas las puertas después de que salga. No dejen entrar a nadie sin importar quién diga ser. ¿Me entienden? Emma asintió seriamente. A sus 11 años había madurado 10 más en los últimos días. Ten cuidado, mamá. María tomó un machete que había encontrado en el cobertizo, una mochila con agua y comida y su teléfono aunque no tuviera señal. Tal vez si se alejaba lo suficiente encontraría cobertura. Se adentró en el bosque. Al principio todo parecía normal. Los árboles eran solo árboles. Los pájaros cantaban. El sol se filtraba entre las hojas. María caminó siguiendo lo que parecía ser un sendero apenas marcado, probablemente hecho por animales. Después de una hora de caminata, notó algo extraño. El paisaje comenzó a repetirse. Ese roble retorcido, ¿no lo había pasado ya? Esa roca con forma de rostro, ¿no estaba detrás de ella? Sacó su teléfono y usó la brújula. Estaba caminando hacia el norte, siempre hacia el norte. Pero de alguna manera terminaba viendo los mismos lugares. El bosque no quiere que encuentres nada, pensó. Decidió cambiar de táctica. Comenzó a marcar los árboles con el machete mientras caminaba, dejando un rastro visible. Si el bosque la hacía dar vueltas en círculos, lo sabría. Caminó durante otra hora. No pasó ninguna de sus marcas. Eso significaba que estaba avanzando realmente. Pero ¿hacia dónde? El sol comenzó a descender. María sabía que debía regresar antes del anochecer, pero algo en su interior le decía que estaba cerca. Podía sentirlo, y entonces lo vio. Un claro, en el centro del bosque, un claro perfectamente circular donde no crecía ningún árbol. Y en el centro del claro había una estructura. No era natural, era una construcción hecha por humanos, pero antigua, muy antigua. Parecía un pozo, pero construido con piedras que no correspondían a ninguna arquitectura que María conociera. Las piedras estaban cubiertas de símbolos tallados, desgastados por el tiempo, pero aún visibles. María se acercó lentamente. El aire alrededor del pozo se sentía diferente, más pesado, más frío. Se asomó al borde y miró hacia abajo. No había agua, solo oscuridad. Una oscuridad que parecía moverse, ondularse, como si estuviera viva, y desde la oscuridad escuchó susurros, muchas voces susurrando al mismo tiempo. No podía entender las palabras, pero el tono era claro, hambriento, anhelante. María retrocedió instintivamente. Su pie golpeó algo en el suelo del claro. Miró hacia abajo y vio huesos, muchos huesos. Algunos antiguos, blanqueados por el tiempo, otros más recientes, aún con restos de ropa adheridos. Este era el lugar, la fuente de todo. María pensó en destruirlo. Podría empujar las piedras, colapsar el pozo, pero algo le decía que eso sería un error. Fuera lo que fuera esto, era viejo, mucho más viejo que ella o su familia. Y probablemente mucho más fuerte de lo que podría combatir con fuerza bruta. Sacó su teléfono para tomar una foto, documentar esto de alguna manera. Y entonces notó algo sorprendente. Había señal. Por primera vez en días, su teléfono tenía 2 barras de señal. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencias. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi nombre es María Contreras. Estoy atrapada con mis 2 hijos en una casa en el bosque. Coordenadas. Miró el GPS de su teléfono y leyó los números. Señora, ¿está herida? ¿Sus hijos están bien? Por ahora sí, pero hay algo aquí. Algo peligroso. Por favor, necesito que envíen ayuda. Policía, guardabosques, lo que sea. Pero díganles que no vengan de noche, solo durante el día. Y díganles que traigan equipo para sellar un pozo viejo. La operadora hizo más preguntas, pero la señal comenzó a fallar.
María repitió las coordenadas 2 veces más antes de que la llamada se cortara completamente. Miró al cielo. El sol se estaba poniendo rápidamente. Necesitaba volver antes de que oscureciera. Corrió de vuelta por el bosque, siguiendo sus marcas en los árboles. El paisaje pareció resistirse, intentando confundirla, pero las marcas la mantenían en curso. Llegó a la casa justo cuando las últimas luces del día desaparecían. Emma abrió la puerta y María entró apresuradamente. ¿Lo encontraste?, preguntó Emma. ¿Encontraste la forma de salir? Tal vez, jadeó María. Llamé a la policía. Deberían venir mañana. Pero esa noche fue la peor de todas. Las figuras no solo rodearon la casa, presionaron sus rostros contra las ventanas. María podía verlas a través de las cortinas, sus siluetas distorsionadas contra el cristal, y todas susurraban, no palabras, solo sonidos, el sonido de voces humanas despojadas de humanidad. Algo golpeó la puerta con fuerza suficiente para hacer que toda la casa temblara. Emma y Lucas gritaron. María los reunió en sus brazos. «No pueden entrar», susurró. «Solo pueden entrar si los dejamos». Pero mientras lo decía, escuchó el sonido de madera rompiéndose. Vinieron del piso superior. Algo había atravesado una ventana. Pasos en el piso de arriba, pesados, deliberados. María empujó a sus hijos dentro del armario de la sala. «No hagan ningún ruido», susurró, «sin importar lo que pase». Cerró la puerta del armario y se volvió justo cuando una figura apareció en la parte superior de las escaleras. Era su padre, o al menos se parecía a su padre, quien había muerto cuando ella tenía 12 años. Pero la forma en que se movía estaba mal. Bajó las escaleras con movimientos entrecortados, como una marioneta manejada por alguien que no entendía del todo cómo funcionaban las articulaciones humanas. «María», dijo con la voz de su padre, «¿por qué luchas? El bosque solo quiere abrazarte. Todos nosotros solo queremos que te unas a nosotros. Es pacífico aquí. No más miedo, no más huir». «No eres mi padre», dijo María, levantando el machete con manos temblorosas. La cosa que parecía su padre inclinó su cabeza de una manera imposible, casi 90 grados. «No», acordó, «pero lo fui una vez, antes de que el bosque me tomara, antes de que el pozo me bebiera. Ahora soy algo mejor». Dio otro paso hacia ella. María se preparó para pelear. No permitiría que esta cosa llegara a sus hijos. No permitiría que el bosque los reclamara. Pero entonces escuchó algo que la hizo pausar. Sirenas. Débiles, lejanas, pero inequívocas. Sirenas de policía acercándose. La cosa que había sido su padre se detuvo. Su cabeza giró hacia la puerta, aún en ese ángulo imposible. «Vinieron», susurró, y por primera vez había algo como miedo en su voz. Las figuras afuera de la casa comenzaron a retroceder hacia el bosque. Los susurros se convirtieron en gritos agudos y desesperados. La criatura en las escaleras empezó a descomponerse, su forma volviéndose translúcida, revelando algo horrible debajo, algo que no era humano en absoluto. Luego desapareció como humo en el viento. Las sirenas se hicieron más fuertes. Luces rojas y azules parpadearon a través de las ventanas. María corrió al armario y sacó a sus hijos. «¿Se fueron?», preguntó Lucas. «Creo que sí». Abrió la puerta principal. Había 3 coches de policía y un vehículo de guardabosques estacionados en el camino de entrada. Oficiales con linternas exploraban el área. Un oficial se acercó, su mano descansando cautelosamente en su pistola. «¿Es usted María Contreras? Recibimos su llamada de emergencia». «Sí, gracias por venir. Necesitamos ayuda». El oficial observó la casa, luego miró al bosque detrás de ella. «Señora, ¿puede decirnos qué está pasando aquí?».
Su llamada fue inusual. María no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo podía decirle sobre las figuras, el pozo, el bosque que no dejaba ir a la gente? Pero antes de que pudiera responder, uno de los otros oficiales gritó desde cerca del bosque: «¡Capitán! ¡Necesita ver esto!». Todos corrieron hacia allí. El oficial había encontrado algo con su linterna: cuerpos, parcialmente enterrados, medio consumidos por el bosque. Docenas de ellos, extendiéndose hacia los árboles. «Dios mío», susurró el capitán, «¿cuánto tiempo ha estado pasando esto?». «Décadas», dijo María en voz baja. «Tal vez más. El bosque toma personas, las convierte en algo más». El capitán la miró con una mezcla de incredulidad y horror. «Señora, voy a necesitar que venga a la estación y dé una declaración completa. Y voy a necesitar coordenadas exactas de ese pozo que mencionó». María asintió. «Pero necesito que me prometa algo. Cierren ese pozo, llénenlo con concreto, cédenlo permanentemente. Es lo que está causando todo esto». El capitán no se veía convencido, pero asintió. «Lo investigaremos, señora. Pero primero, saquemos a usted y a sus hijos de aquí». María tomó a Emma y Lucas de las manos y caminó hacia los coches de policía. Mientras se alejaban de la casa, miró por la ventana trasera. Las figuras habían vuelto, docenas de ellas paradas en el borde del bosque, observando el convoy de vehículos alejarse. Pero no las seguían, no podían. La luz de las sirenas parecía mantenerlas a raya. María vio a su tía Beatriz entre ellas, y a su abuelo, y a docenas de otras personas que debieron haber venido a esta casa buscando refugio, solo para no irse jamás. La casa desapareció detrás de una curva, y María finalmente pudo respirar. Pero sabía que no había terminado. No realmente. Habían escapado, sí. Pero el pozo seguía allí, el bosque seguía allí, y seguiría reclamando personas hasta que alguien tuviera el coraje de detenerlo permanentemente. 3 semanas después, María estaba sentada en una sala de interrogatorios de la policía mirando fotografías esparcidas sobre la mesa. Fotos del pozo, de los símbolos en las piedras, de los restos encontrados en el bosque. El detective frente a ella tenía la expresión cansada de alguien que había visto demasiado. «Hemos identificado 32 cuerpos hasta ahora», dijo. «El más antiguo data de casi 100 años. El más reciente, bueno, desapareció hace solo 3 meses. ¿Van a sellarlo?», preguntó María. «¿El pozo?». El detective suspiró. «Ese es el problema, señora Contreras. Enviamos un equipo, buenos hombres, profesionales. Fueron con todo el equipo necesario para sellar el pozo permanentemente. Y ninguno regresó. Enviamos un segundo equipo para buscarlos. Ese equipo encontró el pozo. Comenzaron el trabajo de sellado y entonces, bueno, las cosas se pusieron extrañas». «¿Extrañas cómo?». Decían que escuchaban voces, veían figuras entre los árboles. Uno de los hombres intentó saltar al pozo. Sus compañeros tuvieron que arrastrarlo de vuelta. Decidieron retirarse y reagruparse. El detective empujó una de las fotos hacia María. Mostraba el pozo, pero algo estaba diferente. Las piedras brillaban con una luz tenue, y los símbolos parecían moverse en la imagen, aunque María sabía que eso era imposible. Los expertos que consultamos, arqueólogos, historiadores de lo oculto, dicen que nunca han visto nada así. Los símbolos no corresponden a ninguna cultura conocida, y la estructura en sí, según las pruebas de carbono, tiene más de 2000 años. Pero eso no tiene sentido. No debería haber ninguna estructura humana en ese bosque de esa edad. Entonces, ¿qué van a hacer? Honestamente, no lo sé. Hemos acordonado el área. Nadie puede acercarse sin autorización, pero no podemos mantener eso para siempre. Y cada día recibimos informes de excursionistas desaparecidos en esa zona. Es como si el bosque estuviera expandiéndose.
María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Está hambriento», susurró. «El pozo está hambriento. Mientras más tiempo pase sin alimentarse, más desesperado se vuelve». El detective la miró fijamente. «Señora Contreras, sé que ha pasado por algo traumático, pero lo que está describiendo... ¿Piensa que estoy loca?». María se inclinó hacia adelante. «Detective, vi a mi padre muerto caminar. Vi docenas de personas que deberían estar muertas. Ese bosque no es natural. Ese pozo no es natural. Y si no hacen algo pronto, se esparcirá más allá del bosque. ¿Qué cree que pasará entonces?». El detective no tenía respuesta. María se levantó. «Díganme cuando estén listos para hacer lo que sea necesario, porque he estado leyendo, he estado investigando, y creo que sé cómo cerrar ese maldito pozo para siempre». «¿Cómo?». «Fuego», dijo María simplemente. «Un fuego lo suficientemente grande y caliente como para fundir esas piedras hasta convertirlas en vidrio, para borrar esos símbolos permanentemente, destruir el portal o lo que sea que esa cosa sea. Eso requeriría... estaríamos hablando de quemar miles de acres de bosque». «Sí», acordó María, «pero es mejor que la alternativa». El detective la miró durante un largo momento. «Voy a hablar con mis superiores. Pero, señora Contreras, necesito que entienda. Lo que está sugiriendo es extremo. Necesitaríamos evidencia sólida, aprobaciones gubernamentales. Para cuando tengan todos sus papeles en orden, será demasiado tarde», interrumpió María. «Pero hagan lo que tengan que hacer. Mientras tanto, yo haré lo que tengo que hacer». 2 días después, María estaba de vuelta en el bosque. No la casa esta vez, sino desde un punto de acceso diferente, con un guía que conocía rutas alternativas. Llevaba una mochila llena de botellas de gasolina y bengalas. No era suficiente para hacer el trabajo completamente, pero era un comienzo. Emma y Lucas estaban con amigos en la ciudad, a salvo. María se había asegurado de eso. Si esto salía mal, al menos ellos estarían bien. El guía, un hombre mayor llamado Roberto, la dejó en el borde del bosque. «¿Está segura de esto, señora? Ese bosque tiene mala reputación, incluso antes de todos estos problemas recientes». «Estoy segura. Espéreme aquí. Si no regreso en 3 horas, vaya a la policía». Roberto asintió nerviosamente mientras María se adentraba entre los árboles. Esta vez, el bosque no intentó confundirla. Era como si supiera por qué había venido, como si la estuviera invitando. Los árboles se abrieron, guiándola directamente al claro. Y allí estaba el pozo, exactamente como lo recordaba, excepto que ahora había figuras alrededor de él. Docenas de ellas, formando un círculo, todas mirándola. María reconoció a muchas: su tía Beatriz, su abuelo, personas de las fotografías que el detective le había mostrado, y en el centro, junto al pozo, estaba su padre. «María», dijo con esa voz que era y no era su voz, «sabíamos que regresarías. El pozo te llama, como nos llamó a todos nosotros». «No», dijo María dejando caer la mochila y sacando las botellas. «Vine a terminar con esto». Las figuras se movieron más cerca. María podía ver ahora lo que realmente eran. No eran sus seres queridos. Eran cáscaras, habitadas por algo del pozo, algo antiguo y hambriento. «No puedes destruirnos», dijeron al unísono, con muchas voces hablando como una. «Hemos existido desde antes de la memoria. Existiremos después de que tu civilización sea polvo». «Tal vez», dijo María, destapando la primera botella. «Pero no hoy». Comenzó a verter gasolina alrededor del borde del claro, formando un círculo. Las figuras observaban, pero no se movían para detenerla. Era como si no pudieran creer que realmente lo haría. Cuando terminó con la última botella, sacó una bengala. «Esto es por mi tía, por mi abuelo, por todos los que tomaron de estas tierras». Encendió la bengala.
Las figuras finalmente se movieron, corriendo hacia ella, pero María ya había lanzado la bengala al charco de gasolina. Las llamas estallaron instantáneamente, formando un muro de fuego alrededor del claro. Las figuras chillaron, un sonido que no era humano en absoluto, y retrocedieron del fuego. Pero no era suficiente. María lo sabía. El fuego se quemaría, pero eventualmente se apagaría. Necesitaba destruir el pozo mismo. Corrió hacia él, saltando sobre las llamas. El calor era intenso, casi insoportable. Las figuras intentaron agarrarla, pero el fuego las mantenía alejadas. Llegó al borde del pozo y miró hacia abajo. La oscuridad se arremolinaba, más agitada que nunca. Podía ver formas moviéndose en ella, formas que dolían mirar. María sacó las últimas 3 botellas de gasolina de su mochila y las lanzó todas al pozo. Luego lanzó su última bengala. La explosión la lanzó hacia atrás, golpeó el suelo con fuerza, el aliento escapando de sus pulmones. Cuando se recuperó, vio algo imposible. El pozo estaba sangrando. Un líquido negro y espeso borboteaba desde su interior, hirviendo en el calor de las llamas. Las piedras se agrietaron, los símbolos brillaron con una luz cegadora y luego se apagaron. Las figuras estaban colapsando, cayendo al suelo como marionetas con hilos cortados. María vio a su padre, o la cosa que había sido su padre, desintegrarse en polvo. El suelo tembló. Todo el claro comenzó a hundirse, como si algo debajo estuviera colapsando. María corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, saltando sobre troncos caídos, esquivando árboles. Detrás de ella podía escuchar el rugido de la tierra colapsando, el grito final del pozo mientras moría. Salió del bosque justo cuando el claro colapsaba completamente. Roberto estaba allí, con los ojos abiertos de par en par por el shock. ¿Qué demonios hizo allí dentro? María se dejó caer de rodillas, jadeando. Cerré la puerta. Durante las siguientes semanas, los geólogos investigaron el evento. Concluyeron que había sido un sumidero natural, probablemente causado por la erosión subterránea. La historia del pozo maldito fue desestimada como superstición local. Los cuerpos encontrados en el bosque fueron identificados y devueltos a sus familias. La casa de la tía Beatriz fue demolida. El bosque fue declarado peligroso y cerrado al público indefinidamente. María observó todo desde lejos. Dejó que los expertos tuvieran sus explicaciones racionales. Dejó que el mundo siguiera creyendo que vivía en un universo lógico y comprensible, porque ella sabía la verdad, y la verdad era demasiado terrible para compartirla. Pero a veces, tarde en la noche, cuando Emma y Lucas dormían en su nuevo apartamento seguro en la ciudad, María se despertaba de pesadillas. Pesadillas donde el pozo no había sido destruido, donde el bosque seguía creciendo, donde las figuras seguían esperando, y entonces revisaba las noticias, buscaba informes de desapariciones en bosques, de lugares donde la gente decía haber visto cosas extrañas, de estructuras antiguas descubiertas en lugares remotos. Porque si había un pozo podría haber otros portales, otras puertas a cosas que la humanidad no debería conocer. Y si lo sabía, María necesitaba saberlo. Porque ahora entendía algo. Había cosas en el mundo que existían en los márgenes, cosas que se alimentaban de la oscuridad y el olvido. Y alguien tenía que mantener vigilancia. Alguien tenía que asegurarse de que las puertas permanecieran cerradas. 3 meses después del incidente, María recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Mostraba un bosque diferente, en un país diferente, y en el centro de la imagen, apenas visible entre los árboles, había una estructura de piedra. Había una nota adjunta, escrita con letra temblorosa. Ayúdenos. Mis hijos están desapareciendo. Escucho voces en el bosque.
Por favor. María miró la fotografía durante mucho tiempo. Pensó en Emma y Lucas, felices e ignorantes en sus vidas normales. Pensó en la paz que finalmente había encontrado. Luego empacó una maleta, porque algunas puertas necesitaban ser cerradas y alguien tenía que hacerlo. El taxi la llevó al aeropuerto mientras el sol se ponía sobre la ciudad. María miró por la ventana, hacia las montañas distantes, hacia los bosques oscuros que se extendían más allá de la civilización. Y en esos bosques, si mirabas lo suficientemente cerca, podías ver figuras, esperando, observando, siempre observando.